¿Cuántos saben que Cristo vive? Amén. Gloria a Dios que Cristo vive, ¿verdad que sí? Por eso estamos esta mañana aquí, hermanos. Estamos reunidos en su nombre y para glorificar su nombre, amén. Y qué importante es eso, hermanos, entender que venimos a la iglesia no para mirarnos, aunque es una bendición estar juntos, pero venimos realmente para escuchar de Dios y exaltar su nombre. Y qué importante es eso, amén. Yo quiero lo más que puedo agradar a mi Dios en lo que hago y más que nada, no tanto en lo que hago, pero en la persona que soy. Y para eso tengo que estar examinándome y autoexaminándome todos los días, asegurándome que Dios está contento y le agrado yo como un hijo de Él. Y no es una tarea fácil, todos aquí tenemos la misma responsabilidad. Y yo creo que si dejáramos de compararnos los unos a los otros y comenzáramos a enfocarnos en nosotros mismos, quizás seríamos los mejores cristianos que debemos de ser. Aquí tenemos, hermanos, una predicación final o una conclusión de un mensaje predicado por el predicador. Eclesiastés capítulo 12 muchas veces se ha conectado en forma de los proverbios que se encuentra en el libro de Proverbios. Es el libro de los sabios, el libro de inteligencia, el libro de estudio y examinación del estudio de lo que es Dios y quién es Dios y quién es el hombre. Y qué tremendo libro, realmente vale la pena estudiarlo y leerlo. Hay muchas cosas y principios que son buenos de este libro. El predicador termina aquí en el capítulo 12 con un mensaje de amonestación. Noten el versículo 12, por favor, que leímos ahorita. Ahora, hijo mío, a más de esto, dice la Biblia, sé amonestado. Sé amonestado. Hermanos, aquí el predicador, si usted lee del contexto de lo que está diciendo desde el capítulo 11 y el capítulo 12, el predicador dice, vive como quieras. Estoy parafraseando y haciendo un resumen de los dos capítulos. Vive como quieras vivir. Habla lo que quieras hablar. Haz lo que quieras hacer. Pero sabe, un día vas a dar cuentas a Dios. Dice el capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas, que dice la Biblia, te juzgará Dios. Noten el capítulo 11, versículo 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Note el versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente, ¿qué dice? Bueno, la amonestación que está haciendo el predicador aquí es que muchas veces nos jactamos de saber mucho. Y realmente queremos proclamar que sabemos mucho. Pero la realidad es, hermanos, que nadie sabe realmente lo que trae el día ni lo que vendrá el día de mañana. Nadie realmente ha descubierto la ciencia de la vida. No hay persona creada, hermanos, que ha sido perfecto en esta tarea de vivir una vida agradable a Dios. Todos, hermanos, estamos dependiendo de la gracia y el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Y cada día Dios nos enseña a vivir la vida día en día. Desde el principio de cuando Dios comenzó a tratar con su pueblo. Hermano Chuy, le baja el aire, hermano, por favor. Está un poquito frío, se me están congelando los pensamientos. Desde el principio, cuando los hermanos en el desierto, de la congregación en el desierto, iban por el camino del desierto peregrinando, y Dios los llevaba en camino a la tierra prometida, Dios les daba de comer maná del cielo. Y caía del cielo un pan, un tipo pan, que tenía suficiente azúcar, tenía suficiente quizás alimentos nutritivos, que no en forma cuando usted y yo lo conocemos, ¿verdad? No estoy diciendo
que era un pan cocido que caía del cielo y Dios le echaba crema y azúcar y un huevo batido. Si lo que quiero decir es que era la alimentación perfecta para ese día. Tenía todo lo que tenía que tener para nutrirse la gente. No le estaba dando un pan nomás por darles pan. Nadie puede realmente vivir solo comiendo puro pan. Hace falta mucha nutrición. Pero Dios les daba un pan que estaba completo. Y les decía a Dios, pero solamente agarren suficiente para hoy. No se preocupen de mañana. No piensen en guardar para mañana. Aprendan a vivir por fe, solo por hoy. Aprendan a confiar en mí cada día, para que cuando despiertes en la mañana vuelvas a mirar arriba, para que despiertes al día siguiente vuelvas a mirar para arriba. El problema de muchos de nosotros es que, hermanos, queremos saber todas las cosas, queremos asegurar todas las cosas, y en nuestro afán o nuestra soberbia de conocer y saber de todas las cosas, dejamos de voltear hacia arriba. Dejamos de buscar en la palabra de Dios las respuestas de la vida. Y nos hacemos maestros nosotros mismos. Y dice en el capítulo 11, versículo 6, dice, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Es el mensaje de amonestación del predicador. Concluye diciendo, acuérdate antes que sea muy tarde. En el capítulo 12, versículo 1, dice el predicador, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos que de contentamiento, antes que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Note el versículo 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Una y otra vez el predicador está amonestando con un mensaje, y ese es el título del mensaje: acuérdate antes que sea muy tarde. Acuérdate antes que sea muy tarde. Acuérdate antes que sea muy tarde. Acuérdate antes de que sea muy tarde. El tiempo se va a acabar. Este tiempo se va a acabar. Y no importa cuántos años viva usted, humanamente hablando, un día su tiempo va a acabar. Y un día todos vamos a estar ante nuestro Creador. Y le guste o no, vamos a tener que dar cuentas. Vamos a tener que dar cuentas. Ahí no va a valer el orgullo, la soberbia, no va a valer la rebeldía, ahí no va a valer nuestro conocimiento o nuestra razón de pensar o nuestros argumentos, ni las excusas. Ahí vamos a dar cuentas a Dios por todo lo que hicimos, sea bueno o malo. Ahora, no vamos a ser juzgados los cristianos en las buenas obras y malas obras para salvación, pero Dios nos va a traer a cuentas. Dios nos dice aquí que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando tienes tiempo, cuando tienes la oportunidad, acuérdate antes, o sea, en el tiempo que es corto, que es eminente, la oportunidad ya está por pasar. Tu vida está por cambiar, las consecuencias están por llegar. Creemos que esto va a durar, creemos que mi tolerancia de mis circunstancias va a durar, que yo puedo aguantar cualquier consecuencia, podemos seguir viviendo como nos da la regalada gana, puedo seguir siendo rebelde a la voluntad de Dios, puedo seguir siendo obstinado, necio, nada va a pasar, pero Dios dice, está bien, vive como tú quieras vivir, haz lo que tú quieras, di lo que tú quieras, proclama lo que tú quieras, pero date cuenta que un día pronto vas a dar cuentas a tu Creador. Tu vida está por cambiar. Acuérdate, tú sabes lo que tienes que hacer. Un día vas a dar cuentas a tu Creador, Dios, de lo bueno que Él es.
acuérdate de su misericordia, acuérdate de sus favores, acuérdate de su amor, de sus planes para tu vida, de lo que Él ha hecho por tu vida, la manera que nos ha amado. Dice el predicador, acuérdate de tu Creador, ignora lo demás, haz a un lado las demás excusas, haz a un lado los demás prejuicios, acuérdate de tu Creador. Muchos estamos enloquecidos y enfatuados con personajes o personas y parece que vivimos para solo pensar en personas. Qué pobre cristianismo, qué sencillez de cristianismo, que estamos tan consumidos pensando en las faltas de los demás, en buscar problemas en los demás, en meterme en la vida de los demás. Dice el salmista, el predicador, acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador. Él es fiel, Él te ama, Él te busca, Él te anhela, Él tiene planes para tu vida. Él no ha terminado con tu vida, Él quiere seguir usándote, Él quiere seguir bendiciéndote. Acuérdate de tu Creador, porque un día vas a dar cuentas a Él. Oh, qué fácil es ignorar esa verdad sencilla, porque qué fácil es para el creyente que está mal con su Creador ignorar la realidad de que tenemos que dar cuentas a Él. Y buscamos quizás sentirnos realizados o aprobados a través de argumentar o discutir o hacer ver a otras personas malas, para no verme yo tan mal. Pero al fin del día, todos aquí vamos a doblar rodillas ante el Creador. Y ahí no vas a poder decir, pero es que Él. Ahí Dios va a decir, ¿y tú? Acuérdate. Note conmigo en Lucas 15 para ejemplificar lo que estoy predicando esta mañana y lo que el predicador está enfatizando. Lucas capítulo 15, por favor. Versículo 11 dice la Biblia, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarobas, que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué pasó con los amigos? Dice, nadie le daba. Y volviendo en sí, dice la Biblia, y volviendo en sí. Yo creo que el problema de muchos cristianos quizás, y muchas veces de nosotros, nos olvidamos de lo bueno de nuestro Dios. Nos olvidamos las personas que éramos en el Señor, lo contento que andábamos, la alegría que sentíamos, la paz que inundaba nuestros pensamientos y corazón, no porque éramos perfectos o porque todo estaba en orden, sino porque teníamos paz con Dios. Este joven perdido, no teniendo nada que comer, nada de dinero, dice que volviendo en sí, como que despertó. Oh, yo oro que Dios nos ayude a muchos despertar de un encanto que nos encontramos, de una manera de pensar que no es quienes somos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y me levantaré, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este joven se dio cuenta lo bueno que la tenía con su padre y reconoció su pecado contra el cielo y contra su padre, y luego levantándose va
hacia su padre con la actitud de que ya no es digno de nada. El problema de nosotros es nuestra soberbia, ¿no cree? Somos tan orgullosos que no queremos doblar la rodilla para nada. No queremos humillarnos ni reconocer que a lo mejor yo soy el problema. Este joven dijo, ya no soy digno de ser tu hijo. Se despojó de toda su dignidad, pues. La soberbia que le llevó a demandar de su padre la herencia y irse y olvidarse de su padre. Se despojó de ella. Dijo, no soy digno ni siquiera ser tu hijo. ¿Se acuerda cuando vino a los pies de Cristo? Cuando era recién convertido, que no tenía ninguna dignidad de esa manera. Usted nomás estaba contento de servir a Dios. ¿Se acuerda cómo era usted? Una persona alegre, entusiasmada, animada. Fue porque Cristo hizo la obra en usted. Fue porque Él comenzó una buena obra en su vida. Y andaba usted enamorado, en su primer amor andaba. No se fijaba en las faltas de los demás. No andaba preocupado en las broncas ajenas. No se fijaba. No es que no se daba cuenta, pero no le importaba al peso que le importaba lo que Dios había hecho por usted, de dónde le rescató, en lo que Él cambió en su vida. Y ahora en la fe, sirviendo a Dios y con tanto agradecimiento servía a Dios. Pero ¿qué ha pasado conforme el tiempo? ¿Qué pasó conforme el tiempo ha pasado? Este joven se encontraba perdido. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Alguien dijo que si él hubiera tenido la actitud de ser como un jornalero, nunca se hubiera perdido en el primer lugar. Si desde el hogar de su padre, si allí en la casa de su papá hubiese tenido el espíritu de siervo y no de un hijo con privilegios y dignidad. Hermanos, el orgullo, la soberbia siempre da a luz la caída. Siempre comienza con nuestra soberbia de pensar que mi opinión vale, que mis sentimientos son más importantes, que pongan atención a mí. Yo quiero que llamar la atención a mí. No, mi hermano, usted y yo no somos dignos de nada. Solo Dios es digno de toda la atención. Dijo este joven, y levantándose, dice, vino a su padre. Y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Quiero llamar la atención a esa frase, lo que dijo. Escúcheme, mi hermano, Dios le ama y Dios quiere bendecir su vida. Pero dése cuenta que esta historia nos revela algo de la personalidad de Dios. Bien importante. Dice que fue movido a... ¿Por qué? Porque vio que su hijo venía hacia él. O sea, queremos la misericordia de Dios sin movernos, sin cambiar. Señor, bendice mi vida, pero no me voy a mover ni una pulgada. No fue, la historia no dice que el padre vino a buscar al hijo donde estaba perdido entre los marranos y lo salvó. No, él tuvo que regresar a su padre, humillado, sin dignidad, sin orgullo, rumbo a la casa de su padre. Su padre lo mira tomando acción, regresando a casa, y fue conmovido, es movido a misericordia. Dice la Biblia en el versículo, estamos leyendo el versículo 20, levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, en otras palabras, hermanos, Dios está listo, está ansiosamente esperándonos para reconciliarse con nosotros, para sanar toda herida, para sanar su corazón lastimado. Él quiere restaurarnos desde adentro hacia afuera, quiere poner nuestros pies sobre peña y sacarnos del lodo cenagoso del pecado. Él quiere usar nuestras vidas, pero tiene que usted tomar el primer paso hacia Dios, y Él tomará 2 pasos hacia usted. Dice la Biblia, y le besó. Ese beso rompía todo hielo. Ese beso de gracia, de amor, rompía todo juicio posible. Rompía toda condenación posible. No le reclamó, no le echó nada en la cara, no le exigió, no le hizo preguntas, lo besó.
Qué poderoso ejemplo de la gracia de Dios. Los besos eternos de Dios que nos espera para darnos íntimamente en el alma, sentir su caricia, su amor, su perdón. No hay otro sentimiento, un sentir más valioso, más especial que sentir que la gracia de Dios es suficiente para mí. No importa si aquel hermano me cae bien o le caigo bien o no. No, en este momento lo que me importa es que Dios me está dando misericordia y Él me ama y Él me perdona, y Dios tiende a arreglar todos los problemas, pero primero es la relación con Él. Porque eso es lo que pasó. Llega a la casa de su padre y se levanta su hermano y dice: wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo siempre he estado contigo, yo siempre, nunca te he dejado. Y está reconociendo a este que se perdió, lo está reconociendo más y haciendo todo esto por él. Y yo que siempre he estado aquí. Y el padre tuvo que tratar con su hijo para decirle: sí, cierto, tú siempre has estado conmigo y tú tienes tenido todo de mí. ¿No es suficiente eso? ¿Por qué quieres también la parte que le corresponde a tu hermano? ¿Cómo somos, hermano? En vez de fijarnos en lo bueno que Dios ha sido en mi vida, nos fijamos en el hermano, en los otros hermanos. No, hermano. Y eso es lo que el predicador está tratando de recordar o amonestarnos en esta mañana. El problema de muchos de nosotros es que se nos ha olvidado. En Apocalipsis 2, no vayan por tiempo, pero habla de la iglesia de Éfeso que habían hecho todo lo correcto, pero habían dejado su primer amor. Y Dios dijo: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te has olvidado de dónde te saqué. Te has olvidado lo que yo he hecho por ti. Y en Efesios capítulo 2 nos recuerda Pablo de dónde nos sacó el Señor. Éramos como hijos de trueno, lo mismo que los demás, perdidos. Lo demás, lo que este mundo es, lo más terrible del mundo, cuando usted va manejando y ve gente salir de sus carros borrachos y gente vomitándose, viviendo en la calle, adictos como zombies porque están controlados por una droga, prostitutas, lo feo que se ve, los hombres perversos, los jóvenes rebeldes y todo lo feo y negro del mundo. Eso, hermanos, éramos lo mismo que los demás, dice Dios. Tan horrible que se parece a usted, así era usted y así era yo. Pero el problema es que se nos ha olvidado y nos creemos ya como que yo soy mejor. Pero gloria a Dios que servimos un Dios de segundas oportunidades. Proverbios 24:16 nos dice la Biblia que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Gloria a Dios, hermanos, que en Dios nos podemos levantar. Gloria a Dios por eso, mi hermano, porque si no fuera por esa promesa, ¿qué sería de nosotros, hermano? Todos aquí, sin duda alguna, algún cristiano puede escuchar mi voz y saber que todos hemos fallado. Todos le hemos fallado a Dios. Todos hemos tenido días oscuros que no quisiéramos recordar, que quisiéramos borrar de nuestra memoria. Cosas que hemos hablado, cosas que hemos dicho, cosas que hemos sentido, cosas que hemos querido hacer en contra de Dios. Todos quisiéramos borrarlo como que si no pasó. Pero gloria a Dios, que Dios nos vuelve a levantar, nos vuelve a levantar, nos vuelve a levantar. Ese creador nuestro, gloria a Dios. Y dice el salmista, el predicador: acuérdate de ese creador. No escuches las acusaciones del diablo. No escuches las mentiras de este mundo. Acuérdate de tu creador y sé amonestado. Sé amonestado. Recibe el mensaje que te estoy predicando, dice el predicador. Acuérdate antes que sea muy tarde. Esta es la oportunidad. ¿Se acuerda la historia de Abel y Caín? Caín mató a su hermano. Antes de matarlo, Dios descendió y quiso detener a Caín. Imploró, le dijo: Caín, no tienes que hacerlo. Yo casi puedo oír la voz de un padre quebrantado, queriendo rescatar a su hijo antes de perder su vida.
Caín, no tienes que hacer esto, no lo tienes que hacer. Yo sé que estás tan obstinado y tan resuelto en tu corazón, pero escúchame, el pecado está a la puerta, no lo tienes que hacer. Date paro, un alto y date regreso. No tienes que hacer. Habrá algo más que podemos hacer, se puede corregir, pero Caín ignoró al creador del universo, no se recordó de su creador, lo hizo a un lado y se enfocó en su hermano, y el odio que él tenía a su hermano lo consumió, le hizo callar, lo hizo sordo a la voz de Dios y mató a su hermano. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho sordo a la voz del creador y ya no sabemos escuchar con una humildad, con una sencillez, y estamos cuestionando, argumentando, despidiendo, excusando? Mi hermano, antes que sea muy tarde, el pecado está a la puerta. Escucha la voz de tu creador. Abraham le dijo al hombre rico, estando en el infierno, acuérdate, ya muy tarde para él, pero ni aún en el infierno podremos olvidar las oportunidades que Dios nos dio. Hay un reloj que no alcanzamos a oír, pero siempre está. Y ese reloj es el reloj de Dios. Ahorita usted se siente invencible. Dice, no, yo tengo aquí, que yo controlo aquí. Y peor, en los medios sociales se siente el gran cosa, ¿verdad? Dice Dios, y cuando menos piense, cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas a nuestro Creador. Son 3 verdades que quiero resaltar como aplicación del mensaje. Número 1, acuérdate que del corazón mana la vida. Dice versículos 9 y 10: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues, ¿de dónde? De tu corazón, ¿qué? El enojo. Como que el martillo le dio en el clavo, ¿no? ¿Cuántos cristianos no están enojados? Nomás mire su cara. No me digas que así soy, así nací. No, cuando usted nació así. ¿Por qué tan enojada, hermana? ¿Por qué tan enojado, hermano? Look at you, no puedes ni sonreír. Estás hasta como diciendo... No sé si es porque México perdió, no sé. Pensé que algunos se iban a alegrar porque Messi ayer le dieron el juego. Digo, ganó. Estoy jugando. Escúcheme. Que el enojo parece ser que es un problema en nuestra vida. Ahí dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Proverbios 4:23 nos dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En Mateo 12, note lo que Cristo dijo del corazón. Mateo 12, rápidamente. Mateo 12, por favor, en el versículo 34. Dice la Biblia: generación de víboras. Ese es Cristo diciendo, no yo, ¿ok? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de ¿qué? De juicio.
El corazón determina quiénes somos. El corazón es la fuente de nuestros pecados. En Mateo capítulo 7 nos dice Cristo, Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7, por favor, vayan corriendo ahí. Versículo 21 y 23 nos dice Mateo 7, versículo 21 y 23. Dice, no todo lo que él me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué interesante, hermanos, que podemos estar haciendo todo lo que es correcto, podemos estar haciendo todo lo que debemos de estar, sin embargo, estar lejos, hermano, de realmente tener una relación con Dios. Por eso Cristo le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nuestro corazón nos puede traicionar. Jeremías 17 nos dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dios quiere nuestro corazón. Él desea nuestro corazón. En Mateo 22, 37, Mateo 22, 37, rápidamente dice Mateo 22, 37, se lo voy a leer. Jerusalén, Jerusalén, perdón, es 23, 22, que dije 37. Dice la Biblia así, Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios quiere nuestro corazón. Él quiere tener exclusividad en nuestra vida, a nuestros sentimientos más íntimos, a nuestras emociones más profundas, a nuestros pensamientos más delicados. Dios quiere tener control de nuestro corazón. Salmo 139. Salmo 139, por favor. Salmo 139. Salmo 139. Vayan corriendo en su Biblia, por favor. Salmo 139, versículo 23. Dice la Biblia, ahí dice el versículo 23. Examinaos, oh Dios. Examíname, perdón, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay algo en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista dice, Dios, examíname. Mira dentro de mí. El rey David, cuando se arrepintió de su pecado, le pidió a Dios un corazón nuevo. Nuestro problema es un problema de corazón. El corazón de nuestro problema es nuestro corazón. Y dice el salmista, el predicador dice esto. Dice Salomón, dice, vive como quieras. Alégrate en tu juventud. Gózate en los placeres de este mundo. Haz lo que tú crees que puedes hacer. Pero acuérdate, vas a dar cuentas a Dios por todo lo que haces en esta vida. Segunda cosa, su segunda verdad. En nuestro pasaje Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones, dadas por un ¿qué? Punto número 2. Número 1, acuérdate de tu corazón. De corazón mana la vida. Número 2, acuérdate que Dios te ha dado un pastor. En Hebreos capítulo 13, por favor, Hebreos capítulo 13. Este es el plan de Dios, no es el plan del hombre. Dios escogió dentro de su plan darnos pastores. Hebreos 13, versículo 7. Dice la Biblia en Hebreos 13, versículo 7, por favor. Acordaos, acuérdate de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dios pone pastores como guía. Dios pone pastores enfrente del pueblo para darnos dirección en la vida, lo que es la fe. Dice el capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. Dice Dios, no solo son guías, pero debes de obedecer a vuestros pastores. ¿Por qué? Pues dice el versículo 17, y sujetaos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Y quiénes son los que han de dar cuenta por nuestras vidas? Nuestros padres. Nuestros papás van a dar cuenta por nuestra vida. Y Dios pone en el mismo nivel
con respecto a la autoridad, no hay ninguna otra autoridad. No dice esto de reyes, no dice esto de gobernadores, que ellos van a dar cuentas a Dios por nosotros. Solo lo dice de los padres y del pastor. Dios está tratando de poner en balance en nuestra mentalidad, de poner en prioridad en el plan de Él. El plan de Él es darnos pastores que nos van a amonestar, que nos van a predicar. Dios nos manda a los predicadores a predicar todo el consejo de Dios, a redarguir, a corregir, a instar, a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, Dios nos manda como predicadores porque Él quiere usar la predicación, la locura, la predicación para la edificación, para salvar a los creyentes, para ayudar a su pueblo a acercarse a Él. Es el plan de Dios, no es el plan del hombre. En Jeremías 3 nos dice Dios que nos va a dar pastores conforme a su corazón. Dios nos desea pastorear. Él es el buen pastor, el príncipe de los pastores, 1 Pedro. Él es el príncipe de los pastores, y como príncipe de los pastores, Él desea pastorear a su rebaño a través de usar pastores. No lo entiendo yo por absoluto. Como pastores somos como cualquier otra persona. Tenemos nuestras propias luchas, nuestras propias faltas. Tenemos nuestros propios desánimos y dificultades en la vida, las mismas necesidades. Me pongo los pantalones igual que cualquier otra persona. No somos especiales. No somos divinamente la excepción. Yo no entiendo del todo por qué Dios escoge este plan. Lo único que me toca a mí hacer es obedecer el plan de Dios. Yo no conozco, y a lo mejor es mi ignorancia. Y si hay alguien que es la excepción a esto, lo que voy a decir, yo quisiera conocerles. Pero yo no conozco a una familia o un cristiano que esté bien y que Dios lo esté usando de alguna manera y que está mal con su pastor. Yo siempre he aprendido una cosa en mis 36 años de cristiano: la importancia del pastor en nuestra vida. Si no es adorar a hombres, gloria a Dios por mi pastor, me enseñó a mí: no adores a los hombres, porque los hombres te van a fallar. No debes de poner a los hombres en un trono como que son perfectos o si son divinos. No, son hombres como tú y yo. Pero sí debes de dar honra al que es debido la honra. Sí debes reconocer a aquellos que nos ministran, que son dignos de doble honor, dice la Biblia. Yo creo que es un principio, hermano, que debemos de entender. Dios escogió pastorear a su rebaño en el desierto y usó Moisés, un hombre que no podía ni hablar, que quería usar eso como excusa. Un hombre inseguro de sí mismo, un hombre asesino de una persona. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Pero Dios pastoreó su rebaño usando a un hombre. Dios desea que nos recordemos que Dios nos ha dado un pastor. En Salmo 100, versículo 3, dice la palabra de Dios. Salmo 100, versículo 3. Esto es algo que Dios está diciendo aquí, que es importante, y por eso lo estoy resaltando, hermano. Está ahí en el pasaje. No puedo ignorarlo, ni evitarlo, ni brincarlo porque alguien lo vaya a malentender. Debo predicarlo, hermanos. Y no lo estoy predicando porque yo soy su pastor. Lo predicaría si no fuera su pastor, porque es una verdad de la palabra de Dios. En Salmo 103 dice la Biblia: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas ¿de qué? De su prado. Hermano, perdóneme, pero necesitamos un pastor. En Isaías 53:6 nos dice la Biblia, al contrario a las opiniones, yo doy gracias a Dios por mi pastor. Yo doy gracias a Dios por el pastor que fue mi pastor por
por muchos años. Yo no sé si yo pudiera realmente ser el cristiano que Dios me ha permitido llegar a ser si no hubiera sido por la influencia y la amonestación y la predicación, las correcciones, el ánimo, los consejos, todo lo que el pastor intentó hacer en mi vida. No es un hombre perfecto. La realidad es que hay muchas cosas que quizás él hace de una cierta manera que yo haría diferente. Pero yo aprendí que si yo deseo que Dios bendiga mi vida y me use a mí y bendiga a mi familia, tengo que meterme dentro del plan de Dios. Y eso implica tener un pastor en mi vida. Isaías 53, versículo 6 dice la Biblia: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Qué? Dese cuenta que una y otra vez Dios nos llama ovejas, ovejas de su prado. Nos reconoce como un pueblo en necesidad de alguien que dirija. Un pastor de ovejas dirige a su rebaño, cuida a su rebaño, protege su rebaño. Es el deber, y por eso Dios escogió esa metáfora de las ovejas y un pastor, porque Dios pensó en su pueblo, en usted y yo, y nos ve como ovejas y dice: necesitan un pastor. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 11 dice la Biblia: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación, dadas por un ¿qué? Pastor. O sea, lo que estamos aquí haciendo esta mañana es el plan de Dios. Si yo no fuera un pastor, yo estaría sentado en una iglesia con mi familia, escuchando la predicación de quien fuera mi pastor. Porque ese es el plan de Dios. Es algo que por eso yo pienso que regresamos a lo mismo. El mensaje de predicadores: haz lo que quieras, vive como quieras, di lo que quieras, pero un día vas a dar cuentas a Dios. Y muchos quizás se nos olvida que Dios es más grande que mis opiniones, Dios es más grande que mis sentimientos. Dios tiene un plan en acción, Dios tiene algo establecido, y nuestro deber es recordarnos de que de todo lo que sale de nuestro corazón y lo que hacemos daremos cuenta, y que Dios nos ha dado pastores para guiarnos, para encaminarnos. No son hombres perfectos. Es más, 1 Corintios capítulo 1 nos dice que de lo nada sacó Dios, lo que no es, lo que no sabe, lo que no es nada, eso escogí para predicar el evangelio. No es una jactación, hermano. No es algo que ven y métase al pastoreo. Mira que no, hermano. Si supieran las dificultades que vienen, los retos que vienen, las batallas que se enfrentan en el ministerio, no es fácil. Por eso se requiere un llamamiento de Dios para meterse en esto. Y eso está dentro del plan de Dios. Y por último, dice el predicador: acuérdate de que todo vas a dar cuentas. Acuérdate que te di un pastor. Y número 3, acuérdate que un día pronto darás cuentas a tu Creador. Dice simplemente en el capítulo 12: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Antes de qué? Que se oscurezca el sol. ¿Antes de qué? Que la cadena de plata se quiebre y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Dios nos dice en Salmo 90: enséñanos a contar nuestros días. Que el hombre 70 años va a vivir, con más rebustos 80. Dice, pero más o menos es lo que va a durar tu vida. Sí hay excepción de personas que llegan a los 100 años de edad, y gloria a Dios por eso. Hay unos hasta que llegan a 110, 120. Alguien me dijo el otro día que tenía un abuelito que tenía 115 años de edad, y que todavía camina a la tienda y regresa y se defiende por sí mismo, y que todavía tiene sus mismos dientes. Qué tremendo, ¿no? Yo escuché de una parejita anciana que tenían 60 años casados. Fueron a comer a un restaurante y le dijo una parejita que está ahí, dice: mira nomás, esta parejita ya tienen tantos años casados, ¿qué será su secreto? Los veo contentos. Mira nomás,
Mira nomás, ella está comiendo y él tiene su plato servido, pero nomás la está mirando comer. ¡Qué amor! Está totalmente enamorado de su esposa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice que nomás quedándose mirando a la parejita, dice, mira mi amor, tenemos que ser como ellos. Dice, cuando terminó la señora de comer, se quitó su dentura y se lo pasó a él. Y ahora él come. Perdónenme, hermanos, no os agüitéis, ¿ok? Ya voy a terminar. Lo que quiero decir es esto, que todos vamos a llegar allí. Todos vamos a llegar allí. Hará una última cena que comemos. Hará un último sermón que escuchamos. Hará una última invitación al altar que recibiremos. Habrá una última oportunidad. Habrá un último día de trabajo. Habrá un último plato de comida que usted va a preparar, hermana. Habrá una última vez que va a ser su cama, hermano, hermana. Va a ser un último de todo. Acuérdate de tu Creador antes que sea muy tarde. Antes que vengan los días en cual no tengas en ellos mucho contentamiento. Dice Dios en este mensaje, acuérdate. No te hagas el loco, acuérdate de tu Creador. Todo lo que siembras, eso vas a cegar. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. No puedes controlar el corazón de los demás, pero preocúpate por tu corazón, porque vas a dar cuentas a Dios un día. Y acuérdate que te di las herramientas, te di un plan para que te ayude en esta tarea de la vida. Te di un pastor, te di la predicación, te doy la iglesia, el rebaño. Yo estoy allí para ayudarte. Y acuérdate que un día vas a dar cuentas a Dios. Querido visitante, escúcheme. Un día todos vamos a morir. Todos vamos a morir. El tiempo de la salvación no es después de morir. No es como que muero y luego llego al cielo. Ay, Señor, sí creo en ti. Ya no va a necesitar creer en Él. Ya está allí. El tiempo de salvación, la hora de salvación es hoy, dice la Biblia. Cree Dios hoy. La salvación es por fe. Por fe, no es por obras. Dios no quiere que usted trate de ganarse el cielo. El cielo no es ninguna recompensa. El cielo es un regalo de Dios. Y Dios quiere salvarle su alma. Él quiere salvarle su alma. Pero Él necesita verle a usted tomar un paso hacia Él. Así como el hijo pródigo que venía caminando a su papá. Y el padre lo vio de lejos y movido a misericordia. Ahora Dios ya tuvo misericordia de nosotros. Él murió hace 2000 años atrás para que no haya ninguna persona que perezca, dice. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere salvar a todos, pero la decisión es suya. La decisión es, acuérdese que un día va a morir. Y el tiempo de salvación es hoy. Dios le está dando la oportunidad ahorita. Y Él está invitando que usted crea en Él y que Él sea el salvador de su alma. ¿Cómo? Pidiéndole a Él que entre en mi alma, en mi corazón, y que sea el salvador de mi vida. Creyendo en Cristo como el único y suficiente salvador. Reconociendo que yo mismo no puedo llegar al cielo. Con todas las buenas obras yo no puedo salvarme a mí mismo. Necesito de un Cordero de Dios, un perfecto sacrificio. Cristo Jesús, para limpiarme de todo mi pecado. Querido amigo, querida amiga, escúcheme, ya terminé de predicar. Esta es la invitación. Si usted está aquí y usted nunca ha recibido a Cristo como Salvador, nunca ha tomado esa decisión, no digo que no crea en Dios. No digo que ni crea que Jesucristo es Dios. O sea, a lo mejor usted conoce el Evangelio, pero nunca ha tomado la decisión de creer en Cristo como su Salvador. Yo quiero invitarle y darle la oportunidad de esta mañana de que usted personalmente reciba a Cristo como su Salvador. Yo lo hice hace 36 años, este otoño, en una iglesita pequeña. Tenía 16 años de edad. Y yo creo que usted lo puede hacer hoy. No hay nada que lo detenga, solo su orgullo. Sométase al plan de Dios. Dios quiere salvar su alma, pero tiene que pedirle que le salve. Querida iglesia, acuérdese, no tenemos excusa. Un día vamos a lamentar mucho si no
tomamos acción correcta hoy. Los días malos vienen para todo aquel que se desvía, a todo aquel que quiere tomar medidas pensando que no habrá consecuencias. Los hijos detrás de nosotros y los hijos de ellos van a pagar las consecuencias. Acuérdate de tu credo, porque todo lo que estás haciendo, todo lo que estás diciendo, todo lo que estás sintiendo, un día vamos a dar cuentas a Dios por eso. Señor, bendice la predicación.